las cargas de viento para estructuras, por ejemplo, de hormigón, de edificios, ¿no? De acero, no es crítico porque por el peso, ¿no? Que tiene un edificio. Pero para estructuras ligeras, por ejemplo, una torre, una nave, sí, sí es crítico. Entonces, quiero que me muestren cómo calculan las cargas de viento, ¿sí? El empuje lateral, barlovento, sotavento. eh, Pueden esto encontrarlo en la NEC SSG. Ahí les habla cómo determinarlo. Pueden encontrarlo también en el ACE, el estándar americano ACE 716. ACE 716. También pueden encontrarlo. Hay una norma, la chilena. No recuerdo exactamente el código NSH. No recuerdo, pero le ponen ahí cálculo de viento, algo así es. Hay varias fuentes, ¿no? Entonces, esas son las básicas, ¿sí? Ya les digo los contenidos mínimos de las presentaciones. Ingeniero, perdón que le interrumpa, buenos días. Creo que estaba tomando lista y... No, estoy verificando que se encuentran los grupos de los integrantes de cada grupo. Ah, es que soy la primerita que tiene la X. Vanessa Ah, ya, Escobar. ya. Gracias. Bueno, sí estamos, ¿no? Ese sería el grupo 1. En la presentación será un orden aleatorio, ¿no? Puede iniciar el 2, el 5, el 6, lo que sea, ¿sí? Alexis Yumikinga, sí estaba, ¿no? Segundo, Chicaiza. Presente, Inge. Ya. Luis Chipantasi. Presente, Inge, buenos días. Hola. María Porochunin. Presente, Inge. Ya, sí están todos. Entonces vamos a ver qué temas se les asigna. A ver. Ustedes van a investigar el efecto. Todo esto tiene que ver con diseño sinodestente, ¿no? El efecto de la mampostería en el comportamiento sísmico. Sí están anotando, ¿no? Esto es importantísimo. La verdad es que en la práctica, bueno, hasta el momento, no se modela explícitamente la mampostería. Se modela el pórtico, es decir, la viga, la columna, la losa, los elementos, muros, rampas, escaleras y demás. Pero en el instante de la construcción, ustedes saben que la mampostería sí existe, ¿no? Usualmente es bloque. Ahora ya está entrando otros materiales mucho más livianos. Pero de todas maneras, ese efecto de la mampostería no se está considerando, ¿sí? Entonces, la mampostería tiene una rigidez. Lo que se hace es modelar una especie de resorte. Y ese resorte, bueno, a ese resorte le doy la rigidez lateral de la mampostería. Ahora, ¿cuál es esa rigidez lateral y cómo la determino? Esa es su investigación, ¿sí? Para esto, bueno, sí hay bastante información de esto, ¿no? Pueden buscar esto a ver si no me equivoco, es del FEMA 356. Es algo antiguo ese FEMA, pero sí les va a servir. 356. Me parece que también está esto en el ACE, ¿no? Verifiquen también, ACE 716. Si no, pues otra fuente, ¿no? Lo ideal es que vayan buscando fuentes en inglés, ¿no? Que es normalmente donde se encuentra la información, ¿sí? No sé si está en el ACE, puede ser que sí, en el 4117. Ahí también la pueden encontrar, ¿sí? Vamos. Nuevamente ya les digo los contenidos mínimos que deben presentar, ¿no? El siguiente grupo, ¿no? Fernando Cabrera está. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, gracias. Carolina Encarnación. Presente, presente, Gracias. ingeniero. Hola. Buenos días. Lisette Casa. Presente, ingeniero, buenos días. Hola. Ángel Romero. Presente, ingeniero, buenos días. Hola. Y Caterine Chacón. Presente, buenos días. Hola, ya. Entonces está. Vamos a ver, ustedes son 5. Ustedes van a hablar de técnicas de reforzamiento. En estructuras. Hay varias, ¿no? Quisiera que se enfoquen en las que se usan acá, o las que se han usado al menos en el terremoto del 2016. Hay varias, ¿no? Por ejemplo, hay el encamisado de columnas. Ahora está entrando esto del el uso de fibras de carbono. Por ejemplo, Sika tiene fibras de carbono.
ampliar la sección, ¿no? Ampliar la sección, sí. ¿Qué más? Usar ya dispositivos de protección sísmica, usar diagonales, ¿no? Varias cosas. Entonces, eso investigan, ¿no? Yo he visto esto, hay algunas técnicas en SICA, sí, búsquense en SICA, reforzamiento local, ¿no? Y hay bastante de este tema, ¿no? También pueden guiarse para fines de evaluación y reforzamiento en la NEC SRE, que es la NEC de rehabilitación, ¿sí? Ahí también les va a hablar un poco de esto. Esta NEC trabaja en conjunto con la guía 5, ¿sí? Lo pueden encontrar en la página del MIDUBI o la página de la entidad colaboradora, ¿sí? La guía 5. Y también en el ACE, esto sí está, ¿no? En el ACE 4117, ¿sí? De rehabilitación de estructuras de los americanos, ¿no? ¿Estamos? Ya. Luis Arango, bueno, sí estaba. Yandri Tobar está. Buenos días, ingeniero, presente. Ya, gracias. Anthony Camacho. Presente. Gracias. Esteban Cajas. Buenos días, ingeniero. Presente. Ya, David Chiribo. David Esteves. Presente, ingeniero. Hola, David. A ver, este está un buen grupo. Veamos un buen tema estos. Ustedes van a hablar de la aislación en base de estructuras. Hay varios dispositivos de aislación sísmica de base, ¿no? Hay unos dispositivos que son de péndulo friccional, es decir, una especie de esfera que se coloca justamente en el dispositivo y esa esfera puede moverse, ¿no? Eso fue lo que se usa en el puente de Bahía. Hay de doble, triple péndulo de fricción, ¿sí? Hay otro que se denomina como aislador, ¿cómo es esto? Eh, elastomérico, es decir, es un caucho, ¿no? Hay otro que es también elastomérico, pero con un núcleo de plomo. Y creo que esos son los dos principales, ¿sí? Entonces van a hablar de eso, ¿no? ¿Dónde lo encuentran? También lo encuentran en el ACE 716, ¿sí? Déjenme ver si me acuerdo un libro. No me acuerdo exactamente el nombre del libro, pero el autor se llama Christopoulos, algo así es. Christopoulos. Él tiene un manual de diseño de edificaciones aisladas. Sí. Algo así es, ¿no? Bueno, ustedes lo buscan. Sí. Y bueno, otras fuentes que también lo pueden encontrar, ¿no? Ya, entonces ese sería su tema, ¿no? Vamos al siguiente. Aislación en base de estructuras, ¿no? Repito, traten de buscar bibliografía en inglés, ¿no? Esteban Iguago. Presente, profe, buenos días. Hola. Adrián Lombeida. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Edwin Fajardo. Presente, Inge. Buenos días. Hola. Susana Valareso. Presente, Inge, buenos días. Ya, vamos a ver, ustedes están 4. Ustedes van a hablar del análisis no lineal. ¿Cómo se hace ese análisis, no? ¿Qué consideraciones debo tener? ¿Para qué me sirve? Y demás cosas, ¿sí? Se conoce también como pushover, ¿no? Es una carga lateral incremental para determinar el desempeño de una estructura. ¿Dónde lo encuentran? Esto es hay muchísima información, ¿no? ACE 716. Ahí les dan todo el procedimiento, ¿no? Las consideraciones. ¿Sí? Y bueno, fuentes externas, ¿no? Bastante información, eso no van a tener problema. Listo. Julio Alcázar está. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Alex Pachacama. Presente, Inge, buen día. Gracias. Jumbo Stalin. Presente, Inge, buenos días. Erika Choliza. No está. No, Inge, no está. Ya, veamos si se conecta. Alison López.
Presente, Inge. Buenos días. Ah, ya, gracias. Lisette de la S. Buen día, ingeniero, presente. Ya. Adriana Chasi. Buen día, Inge, presente. Gracias. Freddy Juca. Presente, ingeniero. Gracias. Y Alex Vizcaíno. Presente, Inge. Buenos días. Ya, sí están completos. Es un buen grupo igual. Ustedes van a hablar. Creo que todavía no les doy este tema. Este es un buen tema. Ustedes van a hablar de la interacción suelo-estructura. Sí. Hay dos tipos de interacción. Hay una interacción dinámica y una interacción estática. Normalmente es raro que alguien lo pida, ¿no? Pero si se requiere interacción suelo-estructura, es decir, cómo interactúa la cimentación con el suelo de fundación. Porque nosotros, por ejemplo, un modelo lo que asumimos es que es rígido, ¿no? Una base empotrada, pero eso no es cierto porque el suelo es deformable. Hay asentamientos, hay presiones de suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera en la interacción suelo-estructura. ¿Sí? Entonces, ustedes, la estática sí van a encontrar información. Interacción suelo-estructura estática. La dinámica, traten de buscarlo, sí hay, pero no es tan fácil de encontrar esa información. Justo acaba de salir una guía. Déjenme ver si lo encuentro para una vez decirles. A ver. Salió hace un medio año más o menos. Todavía no lo he leído, pero sé que está bastante bueno. Déjenme ver. Sí, justo es la FEMA. Ya les comparto, ¿no? Creo que este libro sería la base, ¿no? No lo ven, ¿no? ¿O sí? No, seguimos en el Lex. Ya. Fíjense, ¿no? Me imagino que dice una guía práctica para la interacción sobre la estructura. Salido en diciembre del 2020, ¿no? Medio año, ¿no? Sí. Entonces, aquí pueden guiarse, ¿no? La base. También les habla en enlace, ¿no? La FEMA o la FIMA en inglés es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, algo así como el ECO 911 de acá, ¿sí? Obviamente con mayores competencias y con mayor alcance, ¿no? Entonces, tiene varios documentos de aplicación a la FEMA, ¿sí? Este es para aplicación de suelo estructura, ¿sí? Entonces, lo pueden descargar, no está libre en el internet. Es del FEMA P 2091, ¿sí? Así lo van a encontrar. FEMA P 2091. Entonces, su libro base es del FEMA, o la FEMA P 2091. ¿Sí? También lo van a encontrar en enlace 716, y ahí también les va, pero es más teórico, ¿no? Sí. Listo, es un buen tema ese. Y finalmente, Eric Campos está. Presente, Inge. Ya, Alex Calle. Presente, Inge. Josué Tusa Presente, Inge. y Juan Suntaxi. Presente, ingeniero. Ya, ustedes van a hablar. Van a hablar de amortiguadores. Más bien, sí, amortiguadores. Sísmicos en estructuras. Por si alguien va a un posgrado, todo esto lo van a ver, ¿no? Sí, son varias cosas. Hay varios tipos de amortiguadores. Hay amortiguadores viscosos, friccionales, ¿sí? Quiero que se concentren en esos, ¿sí? Viscosos y friccionales. Algunos añaden resistencia, algunos añaden amortiguamiento, ¿sí? Entonces, por ahí va la diferencia, ¿no? Esto también lo van a encontrar en enlace, en el estándar americano 716.
Y bueno, y en otras fuentes, ¿no? Pero esa es la base, ¿sí? Me faltaba acá Erika Chaluisa, ¿ya está aquí o no? Inge, Sí, le llamé ahorita a mi compañera Erika Chaluisa y me dijo que no se encuentra en casa, por lo que los papás creo que se han infectado con el virus y está yendo a comprar unas medicinas que le han recomendado. esperemos que sea cierto, ¿no? Ya le digo que ingeniero que le mando un correo a No, usted. no te preocupes, déjalo, ya estoy el tema. Ya, gracias. A ver, Dije, disculpe, es que mi grupo no está en esa lista. Lo que pasa es que mi compañero se ha olvidado de enviarle la lista al compañero que estaba a cargo y mi grupo no está ahí. ¿Podría anotarme, por favor? sí, déjame asignarle al grupo 6 un tema y yo voy contigo. Ya, Inge, muchas gracias. A ver. Mm. Ya. El grupo 6 va a hablar de análisis no lineal de análisis no lineal dinámico. Algo así lo que ustedes hicieron en el ópesis, pero no lineal, ¿no? Lo que ustedes hicieron en el ópesis fue lineal, ¿no? Es decir, asumiendo que los elementos tienen un comportamiento elástico lineal. Pero en no lineal, pues ya debo considerar las articulaciones de los elementos, ¿no? ¿Sí? No pido ejercicio, nada de eso, ¿no? Solamente que investiguen de qué se trata esto, ¿sí? Conocido también como tiempo-historia, ¿sí? Sí, ya deben haber escuchado. ¿Ya? Esto también lo van a encontrar en el AC 716. Lo van a encontrar en el FEMA. En el FEMA. No me acuerdo si es del 270. Sí, pero busquen en el FEMA ya. Y obviamente más fuentes de información. Sí. A ver, voy entonces con el grupo. Grupo 9 sería. Ayúdame con los nombres, por favor. Ya, Inge. David Godoy. Ya. Roberto Dueñas. Ya. Alcides Mena. Sí, no sé si está mal escrito, me avisan. Ya. Y Robert Hernández. ¿Qué más? Nada, de eso somos todos, Inge. Ya. Les van a hablar, justo un tema que tuve que hacer algo por ahí, de diseño. Bueno, consideraciones, no quiero que diseñe. Consideraciones de diseño de tanques elevados. Cuando tenemos estructuras elevadas y principalmente que albergan o almacenan agua, el agua se mueve, ¿no es cierto? Entonces agua produce cargas dinámicas y ahí vienen unas presiones, ya no las presiones estáticas como ustedes lo han visto en mecánica de fluidos, sino presiones que se llaman convectivas. Entonces hay una metodología del ACI que les dice cómo diseñar esos tanques, ¿no? ¿Qué consideraciones de diseño sísmico deben tener eso? ¿Sí? Se pueden guiar justamente, estamos trabajando un poco en eso, se pueden guiar en el documento, a ver, en el ACI 35006. Recuerden que el ACI tiene varios documentos, ¿no? El ACI 35006. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo tengo acá para que se guíen. Déjenme compartirles. Dice diseño sísmico de estructuras de concreto que contienen líquidos. ¿Sí? Entonces lo pueden encontrar también en el internet. Y aquí les habla de todo eso que les estoy comentando, ¿no? La presión convectiva, cómo calcular esas presiones cuando el agua se mueve, ¿no? Obviamente no quiero que se introduzcan esto, pero sí las ideas principales, ¿no? Cómo se calcula esto. Aquí están las presiones, fíjense. ¿Sí?
Bueno. Creo que están todos, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los contenidos mínimos? Veamos. A ver. Es una presentación, ¿no? Una presentación de no más de 15 minutos. Máximo 15 minutos, ¿no? Sí. Todos deben participar. ¿Ya? ¿Qué más? Es solamente las diapositivas, ¿no? Sí. Eso van a presentar a las diapositivas, es la presentación. Y van a subir un documento resumen al Avalon, ¿no? De lo que ustedes han realizado. Sí. En la presentación se pone lo principal, ¿no? Pero las ideas, no, todo lo que ustedes han investigado debe estar en el documento. Puede ser unas 10 páginas, exagerando. 10 páginas. ¿Ya? En cuanto al contenido de la presentación, van a colocar un objetivo, bueno, los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de su investigación? Alguna base teórica. ¿Dónde se aplica esto? ¿O dónde se ha aplicado? ¿O dónde se puede aplicar? Si es posible algún ejemplo, ¿no? Que se entienda algún ejemplo, puede ser práctico. Y conclusiones, recomendaciones. Lo básico, ¿no? Si ustedes quieren añadir más cosas y lo creen importante, pues están con toda libertad, ¿no? Sí, pero esto sería lo básico. ¿Alguna duda, por favor, de su presentación a la fecha? Ya vamos 9, ¿no? Va a ser el 16. Sí. Es importante que no se pasen los 15 minutos, si no, no puedo alcanzar con los demás grupos. Incluso me va a faltar tiempo. Ya, entonces, fecha. El 16 de junio. A las 9 a.m. Ya, entonces también tienen todo el fin de semana para trabajar, ¿no? ¿Alguna duda, por favor, de esto? Antes de pasar a temas de clase. Inge, una pregunta. ¿El resumen es 10 páginas mínimo o como máximo 10 páginas? Como máximo. Como máximo. Ya, Ujú. gracias. Inge. ¿Dónde está eso? Como máximo. Prepárense bien, ¿no? Importa cómo se expresen, cómo se desenvuelvan. Obviamente la calidad de la presentación de las diapositivas, eso también se va a calificar. Lo vamos a hacer válido como un taller, ¿no? Esto va a ser directo como un taller. Saben que el taller vale 5 puntos, ¿no? Posiblemente sea el único que tengamos, entonces háganlo bien, ¿no? Listo. Sí estamos, ¿no? Eso sería en cuanto a sus presentaciones. Ya, entonces continuamos con la clase, ¿no? Por favor, Esteban y Guago, ayúdame con un breve resumen de lo que vimos ayer. Ya, profe. En tus palabras, ¿no? Estábamos viendo las losas como un resumen de cómo deberíamos diseñarlas, el taller que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer, cómo diseñar también las
las losas. No diseñamos losas, ¿no? Verificamos solamente espesores. Sí. Ya. Bueno, gracias. Bueno, lo que hicimos fue en base a la geometría al proyecto arquitectónico, seleccionar un panel crítico de losa, ¿no? En este caso, les había comentado que los parámetros importantes son la luz o la geometría y las cargas que vas a aportar, ¿sí? Entonces, en este caso, un buen punto era la cafetería, ¿no? Tiene grandes luces y tiene mayor carga, o tendría mayor carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Darnos una sección de losa, ¿sí? Una sección típica, por ejemplo, y verificar si esta sección de losa nervada cumple el requerimiento de la CI. Para ello, pues, lo que hice fue transformar esta losa nervada, el espesor de esta losa nervada, en un espesor de losa maciza, para poderlo comparar con la tabla de la CI. Porque la tabla de la CI aquí habla de un espesor, pero macizo, ¿no? Entonces, debo compararlo con eso, ¿ya? Hicimos algunos cálculos, transformamos las inercias y nos dio que el espesor equivalente es de 18 centímetros, ¿no? Y lo que requería como mínimo, de acuerdo a la CI, era de 16, ¿no? Entonces estoy por encima del mínimo, estamos ok, ¿no? Sí, eso en cuanto a la losa. El diseño, recuerden, una losa implica ya la determinación de los aceros, ¿no? El acero superior, del acero en tracción, de los puentes si es necesario, ¿sí? El espesor de nervio y demás cosas, ¿no? Entonces eso ya propiamente del diseño de la losa, ¿sí? El armado de la losa, ¿no? Aquí solamente verificamos de espesores. Ojo que si cumplimos estos espesores mínimos de la CI, ya no es necesario checar deflexiones. Sí, eso es lo que me dice la CI, no sé si lo vieron. Si yo cumplo el espesor mínimo de la tabla 8312, ya no es necesario checar deflexiones en losas. Entonces es una ventaja, ¿no? ¿Ya? Calculado, verificado el espesor mínimo de losa, determinamos el peso, ¿no? El peso de la losa, ¿sí? Adicionamos las sobrecargas como instalaciones, mampostería y acabados y demás. Y obtuvimos la carga muerta total, ¿no? De 552 kilos por metro cuadrado. Y bueno, nos dimos también la carga viva en función al uso de la estructura, ¿no? ¿Sí? Luego, ya que tenemos la carga por unidad de área, eso debo llevarlo a las vigas, ¿no? A las vigas perimetrales del panel de losa, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de una losa en dos direcciones, ¿no? Esto implica que la carga se va a distribuir en las 4 vigas, ¿no? Es algo totalmente distinto cuando trabajamos con losas en una dirección, ¿no? Entonces, también ya saben ustedes cuál es el criterio para saber si es losas en una o dos direcciones. ¿Ya? Entonces, aquí se están formando unas cargas triangulares y trapezoidales, ¿sí? Vimos las expresiones para llevar esa carga triangular o trapezoidal a una carga equivalente uniformemente distribuida. ¿Para qué lo hago? Esencialmente es para aplicar algún método, ¿no? Algún método de análisis estructural que me permita estimar los momentos negativos y positivos de una viga continua, ¿no? Sí. Previo a eso, pues, consideramos el peso propio de las vigas, ¿sí? Que más o menos está entre el 15 y el 20% del peso total. Nosotros asumimos un 20%, ¿no? Y adicional a ello, un 25% para considerar la acción sísmica, que no la conozco, ¿no? Todavía. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el prediseño, ¿no? No recuerdo si esto lo hicimos o... Sí lo hicimos. Luego, justamente hacemos esa transformación, ¿no? Yo hice este procedimiento para 2 vanos consecutivos centrales. Lo podría haber hecho para todos los vanos, ¿no? Y me dio de 6.14 y 6.33 para estos 2 vanos, ¿no? Tonelada por metro, ya carga lineal, ¿no? Luego, usé el método del ACI para estimar estos momentos positivos y negativos, ¿no? Y acá en este esquema, si les tiene curiosidad, revisen el libro de MacGregor, ya les da directamente, ¿no? Entonces, estos coeficientes los habíamos extraído del ACI, ¿no? Les indiqué incluso la sección donde se encuentra. ¿Sí? Entonces, esto también lo habíamos calculado. Determinamos los momentos positivos y los momentos negativos, ¿no? ¿Vimos esto o no? Creo que sí, ¿no? Sí. Ya. ¿Vimos esto? Eso no.
Eso no, sí, no, eso no. Ya, entonces empecemos desde acá. Entonces fíjense, ¿no? Tengo la carga por unidad de longitud, carga lineal del tramo CD y DE, ¿no? Habíamos determinado entonces el promedio de las luces que estoy analizando. Y este promedio de luces, acuérdense que lo utilizo para calcular únicamente momentos negativos, ¿no? Que es lo que me dice la serie. Entonces, aplicando eso, habíamos obtenido un momento negativo de 21.1 toneladas, ¿sí? Momento positivo de 13.81 entre el tramo C y D, y algo parecido entre el tramo D y E, ¿no? Entonces, me fijo que el momento negativo se encuentra por acá, ¿no? En el apoyo E, y es de 21.76 toneladas. Un momento importante, ¿no? Entonces, debo dimensionar una viga tal que resiste esta solicitación, ¿no? Entonces, para eso aplicamos la teoría de hormigón armado. ¿Qué me dice la teoría de hormigón armado? Pues, partiendo de una viga con armadura simple, ¿no? Tengo solamente armadura en tracción. Sí, yo sé que acá tengo armadura también en compresión, ¿no? Pero vamos a usar solamente la teoría con simple armadura, ¿no? Entonces, tenemos el acero traccionado, ¿sí? La distancia de la fibra extrema en compresión al eje de la varilla o el eje del acero traccionado, pues se conoce como peralte efectivo, ¿no? D. Por acá tengo mi eje neutro. Eje neutro. La distancia del eje neutro de la fibra extrema en compresión, pues se conoce como C. ¿Sí? Esto ya lo manejan ustedes. De acuerdo a este diagrama, pues la deformación unitaria máxima del hormigón, ustedes saben que es del 3 por 1000, ¿no? 0.003. Y cuando el hormigón aplasta o ocurre el aplastamiento del hormigón, ¿no? Y también podemos tener la deformación unitaria del acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, bueno, esta deformación puede ser, hay que determinar el valor, ¿no? Ya que la parte por encima del eje neutro está en compresión, ¿sí? En realidad el diagrama es fuerza de formación del hormigón, es algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para diseñar? Hacemos una especie de equivalencia, ¿no? Una transformación de este esfuerzo, que es parabólico, a un diagrama de esfuerzos rectangular, ¿sí? Esto creo que se llama Whitney, la persona que propuso esto, y hasta la fecha lo usamos, ¿no? Entonces, la intensidad de los esfuerzos es simplemente 0.85 F'C, y hay una pequeña reducción digamos, en la altura de los esfuerzos, ¿no? Esta altura que se conoce como A, altura equivalente del bloque de compresión, ¿sí? Esta altura equivalente es igual a beta veces la distancia, ¿sí? Donde beta es menor a 1, ¿no? Ahora, este beta 1, ¿de qué depende? Del hormigón, ¿sí? Esta expresión la teníamos por acá, ¿sí? Entonces, este beta debe estar entre 0.65 y 0.85, ¿no? Todo depende de la resistencia del hormigón, ¿ya? Esta expresión que ustedes ven acá es para el sistema MKS, no sistema inglés, perdón, sistema técnico, kilogramo fuerza centímetro cuadrado, ¿sí? Creo que yo los había dejado acá. Sí, efectivamente, los valores de beta para varios hormigones, ¿no? Hormigón de 210. Sí, por ejemplo, si aplicamos esta ecuación, será, esto lo deben haber visto en hormigón, ¿no? 1.05 menos 210 para 1400. ¿Cuánto les da eso? Cero 0.9. Ya, entonces fíjense, ¿no? En este caso me dice que no puedo exceder el 0.85, si no puede ser menor tampoco a 0.65, por eso es que acá beta es 0.85, ¿no? Y así puedo irlo haciendo para los demás hormigones, ¿sí? Cuando ya tengo un hormigón de alta resistencia, 300, 350, y ahí empieza a bajar, ¿no? Si no, normalmente excedo este límite de 0.85, ¿sí? Listo. Entonces, si multiplico a beta por la distancia del eje a la fibra extrema en compresión C, tengo esta altura equivalente del bloque en compresión, ¿no? ¿Ya? Haciendo equilibrio interno, ¿sí? Ustedes podrían haber determinado la capacidad interna de la sección, ¿no? ¿Sí?
Pero antes de eso, ustedes saben que existe una cuantía balanceada, ¿no, Robe? Esta cuantía balanceada simplemente depende del material, fíjense, no depende de la sección, ¿no? Es una característica importante de la cuantía balanceada. Tenemos por un lado la resistencia del hormigón y el esfuerzo a la afluencia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el beta 1 que depende, como vimos, del hormigón, ¿no? ¿Qué me puede decir qué significa una cuantía balanceada o qué significa físicamente una cuantía balanceada? ¿Qué es la cuantía balanceada? Es el porcentaje de acero que hace que acero falle y hormigón al mismo tiempo. Ya, sí, por ahí va. Claro, ¿qué es lo que me indica la cuantía balanceada? Efectivamente, la cantidad o el porcentaje de acero en el instante en el cual tanto el acero empieza a fluir y ocurre el aplastamiento del hormigón. Sí, el mismo instante, ¿no? Y justamente por eso me interesa, para que una viga sea dúctil, ¿qué debería proveer? Que la cuantía de la viga sea mayor a la cuantía balanceada o que la cuantía de la viga sea menor a la cuantía balanceada. ¿Qué debo proveer? Que sea menor. Debe ser menor, ¿no? Porque si yo le digo que es mayor, lo que va a pasar es que el hormigón va a fallar, ¿no? Es una falla frágil, una falla explosiva, ¿no? Lo cual no me gusta, eso no funciona acá. Debo proveer que la viga sea dúctil, ¿no? Es decir, que el acero empiece a fluir. ¿Y cuándo empieza a fluir? Cuando la cuantía es menor a la balanceada, ¿sí? ¿Cuál es ese límite? Por norma, la ANEC me dice que la cuantía máxima debe ser el 50% de la cuantía balanceada, ¿sí? Para más o menos esto está en hormigón de 210, 240 y acero de 4200 está entre el 1.1%, más o menos, ¿no? Por ahí va. ¿Sí? Ya, el ACI tiene otro criterio, él dice que es el 75%, ¿no? Antiguamente acá en el país sí se usaba este criterio, por ejemplo, cuando se diseñaba en la Amazonía, en zonas de baja sismicidad, pues se usaba este criterio, pero actualmente ya se ha eliminado. Sí, este es nuestro límite, ¿no? El 50% de la cuantía balanceada. Si no puedo excederme de eso para que mi viga sea dúctil, ¿no? Haciendo equilibrio, pues obteníamos un factor de resistencia, ¿sí? Rn, y trabajamos en base a la cuantía, ¿no? En este caso la cuantía máxima, por FY, 1 menos cuantía máxima, FY, sobre 1.7 F'C. Aquí estoy asumiendo la cuantía máxima, ¿no? ¿Sí? Pero yo podría haber asumido otra cuantía, ¿no? Esto es para fines de prediseño, ¿no? Sí, este valor de resistencia a la flexión lo puedo también determinar en función del material, ¿no? Sí, y dada la cuantía, obviamente. Entonces esto, por favor, ustedes háganlo. Calculen la cuantía máxima para cada material, 210, 240, 280. Calculen la cuantía máxima y calculen este factor de resistencia a la flexión, ¿sí? Por ejemplo, para 210 da 39.3 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y así no, 240, 44.9 y así no. No sé si lo hicieron en hormigón armado, espero que sí. ¿Ya? Luego, también sabemos que el momento requerido, el momento último, ¿no? Es igual a phi, factor de reducción, esto es 0.9, ¿no? De acuerdo a la CI. Este factor de resistencia a la flexión por la base de la viga, ¿sí? Esta es la base de la viga. Y el peralte efectivo al cuadrado. ¿Sí? El peralte efectivo nuevamente es desde el eje de la varilla hacia la fibra extrema en compresión, ¿no? Y de aquí despejo el peralte, ¿no? El peralte me dice que es la raíz del momento requerido, el momento último, dividido para phi Rn por BW. Aquí yo le he puesto BW, ¿no? Pero en realidad es B, ¿no? El ACI lo maneja como BW, ¿sí? El ancho del alma, ¿no? Del web, ¿sí? Por eso lo coloca como BW, ¿sí? Entonces, cuidado se confunde, ¿no? Acá es B, ¿no? En realidad, ¿sí? Y esa es una ecuación básica para diseñar o prediseñar una viga, ¿no? En base a una solicitación dada. Y el material, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo procedemos con este prediseño. En mi caso, pues, he asumido una viga de ancho de 30 centímetros. Podría haber asumido de 25, sí, mínimo. Sí, eso es lo mínimo. Sí, también lo podría haber hecho.
y asumo un hormigón de 210. ¿Sí? El momento requerido, pues ya lo tengo, ¿no? Era de 21.76 toneladas. Ese era el momento máximo, ¿no? Entonces la base de 30, hormigón de 210, acero de 4200, el punto 85 por hormigón 10, beta 1. Disculpe que le Sí. interrumpa. Con respecto al momento requerido, nosotros tendríamos que hacer de todo lo que es las losas para ver, ¿no es cierto? Para poder guiarnos de esto. Ahorita lo que nosotros hicimos solo son de los centrales. Claro, sí, sí. Claro, claro, ustedes deberían hacer de toda la viga continua, ¿no? Ir calculando los momentos en toda la viga continua. Yo creo que te va a dar menos de acá, ¿no? Porque si te fijas tenemos menos luces, ¿sí? En los extremos, ¿no? Entonces, al menos en este pequeño tramo entre C y F sí te van a dar los momentos máximos. Pero claro, hay que verificar, ¿no? Normalmente la sección de viga, el peralte de la viga es constante en todo el eje de la viga, ¿no? En este caso el eje 2. Es raro que se varíe el peralte, ¿sí? Porque genera concentración de esfuerzos. ¿Ya? Entonces, pero sí, deberías haber hecho de todo, ¿no? Ya en un programa es fácil, ¿no? Ahí yo puedo ver los momentos en toda la viga. ¿Sí? Aquí estamos, de alguna forma, haciéndolo manualmente, ¿no? No sé si te respondí la duda. Sí. Ya. Sí, efectivamente, ¿no? Debería ser un análisis de toda la viga continua, ¿no? Ya, en este caso tengo 21 toneladas que debo resistir, ¿no? Entonces tengo todos los datos. Aplico la ecuación. Me dice que requiero al menos un peralte de 45.27 centímetros. Es decir, si por acá tengo mi viga peraltada, ¿no? Y por acá tengo mi acero. Voy a llamarlo esto como AS. AS. Esto lo debo haber hecho muchas veces en hormigón armado, ¿no? Y esto es de, ¿no? El peralte requerido. Al eje, ¿no? Al eje de la varilla. ¿Sí? Estamos reforzando algunos temas, ¿no? Listo. Pero ese es el peralte, ¿no? A mí me interesa saber la altura total de la viga H. ¿Sí? ¿Qué debería adicionar a eso? Al peralte, ¿no? El recubrimiento. Me falta el estribo, me falta el recubrimiento, ¿no? Sí. Voy a dibujar las varillas y para que esto quede claro. Cogemos las varillas. No sé, puede ser que tenga unas 4 varillas, ¿no? Están por acá. Bueno, 3 colocamos, ¿no? ¿Ya? Y también por arriba, ¿no? Al menos necesito 2 para poder amarrar el estribo, ¿no? Ya. Entonces, y el estribo será por acá. Bueno, más o menos, ¿no? Si yo amplifico esto, por acá tendré mi varilla, ¿sí? Y por acá tendré mi estribo, ¿no? Más o menos algo así. ¿Sí? Entonces, me faltaría esta distancia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ACI? Para elementos, bueno, para acero principal, el recubrimiento, es decir, desde la varilla de refuerzo, el recubrimiento por norma, ¿cuál es? ¿Qué valor tiene? De 3. Es pulgada y media en realidad, ¿no? 1.5 pulgadas. Esto es, ¿cuánto es eso? 3 punto algo es. 3.81. Eso. A veces lo cerramos a 4 centímetros. Bueno, podemos dejarlo en 3.8 centímetros, ¿ya? Ese es el recubrimiento para acero principal, ¿no? En cambio, para acero transversal, es decir, el estribo, dice que esto debe ser al menos 1 pulgada, ¿no? Entonces, que es 2.5 centímetros. Que con la pulgada y media del acero principal, pues ya queda cubierto, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría la altura total? H será igual al peralte, que es 45.27, más media varilla, ¿no? Aquí no conozco el diámetro de la varilla, pero podríamos darle un phi de
de 16, ¿no? Que es un acero usualmente usado en vigas, ¿no? Phi de 16. Entonces acá sería más que más 1.6 ¿qué sería ahí? Media varilla, pues, media varilla, ¿no? Dividido para 2. Exacto. Media varilla más el recubrimiento que es 3.8. ¿Cuánto les da eso, por favor? 49.87. 87. 49.87. Entonces, fíjense, ¿no? Yo podría cerrar esto con una altura adoptada de 50 centímetros. ¿Sí? Normalmente hay que sumarle unos 4 o 5 centímetros de esta altura, ¿no? Con eso ya estoy cubierto, ¿sí? Para no ser tan... no hilar tan fino, ¿no? Sí, pero esto para fines de prediseño. Sí estamos, ¿no? Entonces, mi sección de viga quedará de 30 por 50. Esto para la viga que estamos analizando, ¿no? La viga central. Lo mismo podría ser para una viga transversal, central, una viga perimetral, de borde, o lo que sea, ¿no? Sí, el mismo procedimiento. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, lo mismo podría ser para cada nivel de losa, ¿no? Cada nivel de planta, por ejemplo. Que yo tengo una sección resumen, una tabla de resumen de las secciones que voy a usar en el modelo. Digo, entonces, en subsuelo, bueno, no tengo vigas, ¿no? Planta baja, nivel menos 240. Digo que tengo en las vigas centrales la 30 por 50, sí, que es lo que había determinado. Las transversales, ¿sí? ¿A qué me refiero con vigas transversales centrales? Estas vigas, ¿no? Todas estas vigas transversales son centrales, ¿no? Sí, todas esas vigas. ¿Sí? Esas vigas las estoy asumiendo de 30 por 40. ¿Sí? 30 por 40. ¿Ya? Y las vigas perimetrales son las que están en el borde, ¿no? Perimetrales o de borde. Esas también las he colocado de 30 por 40. ¿Sí? Algo similar para planta baja. Sí, la misma sección, fíjense, 30 por 40, 30 por 50. Para la segunda planta lo mismo, ¿sí? La misma sección. Y porque el uso es del mismo, ¿no? Si las cargas son idénticas, las luces son idénticas, ¿sí? Para la terraza sí ha cambiado, porque acuérdense que en la terraza, primero no tengo mampostería, ¿no? Segundo, no tengo acabados. Y probablemente la carga de uso, la carga viva es distinta, ¿no? Ahí puede ser que sea una terraza inaccesible. La carga viva para los inaccesibles es distinta, ¿sí? A la carga viva de entrepiso. Entonces, por esa razón, se ha optado acá de una viga de 25 por 40, ¿no? Tanto las centrales, transversales y perimetrales. Y en el tapagrada, bueno, acá no se ha colocado vigas, no se va a colocar vigas, simplemente se va a usar una losa maciza, ¿no? Sí, algo así como una losa nervada. Perdón, losa con vigas banda, ¿no? No habría mayor problema ahí para esa tapagrada. Sí. ¿Alguna duda cómo llegamos hasta acá en cuanto a secciones, por favor, de vigas? ¿Dudas? Ingeniero, disculpe, estas secciones serían las que se deberían ingresar a algún programa, ¿verdad? Como secciones preliminares, ¿no? Algo así. Exacto, como tú lo dices, preliminares. Luego, cuando ya esté haciendo las verificaciones sísmicas de la ANEC, lo más común, y yo diría que más del 80%, es que tú vas a tener que cambiar estas secciones por las condiciones de deriva, las condiciones de desempeño de la estructura. ¿Sí? No va a haber mayores cambios, ¿no? Tal vez debas de aumentar unos 5 centímetros a la altura de viga, pero estas son de inicio, ¿no? Como tú lo dices. Y luego ya, en el proceso iterativo de diseño, hay que hacer algunos cambios, ¿no? Eso ya lo veremos la siguiente semana. Listo, gracias. Ya, entonces fíjense, ¿no? Tengo sección de losa, sección de vigas y me voy ahora con las columnas. Veamos qué pasa con las columnas. A ver qué hora es. Ya. Hagamos un break de unos 5 minutos. Regresamos a las 10:05 para continuar hablando de esto, ¿ya? 10:05, por favor.
Columnas. ¿Cómo prediseño una columna? Vamos a ver algunos puntos importantes. Todo esto está en la CI, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar ahí, en la CI 19. Me voy a enfocar en este caso en la sección 18.721, que menciona lo siguiente. Menciona lo siguiente. Me dice, las columnas deben cumplir con el criterio A y B. Criterio A, las dimensiones de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, debe ser al menos 30 centímetros. ¿Qué significa esto? Fíjense. Porque tengo una columna típica. Tengo el centroide de la sección. Y me dice que la dimensión menor, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, debe ser al menos 30 centímetros. Es decir, acá debo tener 30. Por acá también debo tener 30. ¿Sí? Y es decir, al menos una columna, en teoría, debería tener los 900 centímetros cuadrados, ¿no? Y tal vez ahí viene un poco la confusión y pasa, ¿no? Hasta ahora, en la práctica, algunos piensan que estos 900 centímetros cuadrados se pueden acomodar de cualquier forma. Por ejemplo, algunos dicen, yo voy a usar una columna, tal vez por no perder espacio, perder la columna en la mampostería. Voy a usar una columna de 20. ¿Sí? Dividan por favor 900 para 20. ¿Cuánto es? 45. Ya. 45. 45. ¿No? Entonces dicen, yo voy a usar una columna de 20 por 45. ¿Sí? 20 por 45 me da 900. Estoy cumpliendo la norma supuestamente, lo cual no es cierto. ¿Sí? Mínimo, yo debo usar acá 30 centímetros y no puedo usar menor. Antes sí, ahora ya las disposiciones sísmicas pues han cambiado y eso es lo que debo usar. ¿Sí? Entonces la dimensión mínima o el lado mínimo debe ser de 30 centímetros. ¿Sí? Otra condición que debo cumplir es que justamente esta base, debe ser mayor o igual a 0.4 veces la altura. ¿Sí? Veamos si estoy cumpliendo justamente acá en esta columna que lo he realizado. ¿Sí? Veamos. Por favor, ayúdenme calculando 0.4 por 45. ¿Cuánto es? 18. 18, ¿no? Entonces veo que 30 es mayor a 18. Estoy ok, ¿no? Sí, entonces esta columna es la adecuada, ¿no? Ya, no se diga para una columna rectangular, que donde esto vale, podría ser 30, 35, lo que sea. Sí, mismo lado, entonces estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, esas dos condiciones son básicas, ¿no? En cuanto a geometría. ¿Ya? Lo mismo dice el ANEC de hormigón armado, ¿no? Ustedes lo están estudiando, me imagino. Y también les dice que el lado mínimo es de 30 centímetros. Sí, verifiquen de todas maneras. Yo normalmente no trabajo con la ANEC de hormigón armado porque prácticamente es una copia de la 6. Entonces me voy directamente a la fuente, ¿no? Sí. Y obviamente la 6 es mucho más completa, ¿no? Sí, estamos claros hasta ahí, ¿no? Primer criterio. Segundo criterio, lo veremos ya en la verificación del nudo a corte, pero hay un parámetro importante que yo lo he hecho algunas veces y a veces controla el diseño. ¿Sí? Veamos qué es lo que dice. Sección 18.2.3. Dice, donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviese el nudo viga-columna, es decir, la unión viga-columna, la altura H del nudo paralela al refuerzo longitudinal de la viga debe ser al menos la mayor entre A y C. En este caso yo solamente les coloqué la condición A, que es la crítica, ¿sí? El ACI normalmente trabaja de esta manera, si se fijan es un texto algo confuso, ¿no? Pero hay que tratar de entenderlo. ¿Qué significa esto? Fíjense. Por acá tengo mi columna, ¿no? Y voy a dibujar las vigas que le llegarían a esta columna. Algo así, ¿no? Déjenme tratar de ilustrar. Seguramente el próximo semestre ustedes ya van a estar en la presencialidad. Ya no van a tener este problema. Es lo más probable, ¿no?
Ya, entonces le llegan 2 vigas de ese nudo, ¿no? Estas vigas tienen obviamente un acero de refuerzo. Vamos a dibujar el acero de refuerzo. Que va a estar por acá, ¿no? A ver. Por ahí. ¿Sí? Vamos a suponer que son 3 varillas que atraviesan ese nudo, ¿no? ¿Sí? Y vamos a darle un diámetro a esa varilla. Esa varilla vamos a decir que sea de... sea de la típica, ¿no? Fi de 16, ¿ya? 3 fi de 16. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Esta altura h, esta dimensión paralela al acero de la viga, debe ser mayor o igual a 20 veces el diámetro de esa varilla. ¿Sí? Entonces vamos calculando eso. 20 veces 1.6, ¿no? El diámetro de la varilla de la viga. ¿Cuánto les da eso? 32. 32. 32 centímetros. Fíjense. ¿Qué pasaba si yo colocaba acá la dimensión mínima de 30? Pues ya no estaba cumpliendo con la norma. No se diga si usaba varilla de 18, ¿no? Sí. Con varilla de 18, ¿cuánto es eso? 20 por 1.8. 36. 35, fíjense, ¿no? Entonces, como les decía... 36, Inge. 36. 36. Entonces, muchas veces el uso del diámetro o más bien, el diámetro que estoy usando en la varilla, en la viga, condiciona la dimensión de la columna. ¿Sí? Entonces, aquí ya queda por fuera la dimensión mínima, ¿no? Entonces, debería usar al menos acá una viga una columna de 40 de ancho, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa en la otra dirección, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, acá me quedo con, si es de 18, me quedo con una columna de 40, ¿no? ¿Sí? En la otra dirección pasa exactamente lo mismo. Entonces por acá tengo mis varillas, vamos a decir que son solamente 2. ¿Sí? Depende de las cargas, ¿no? El armado, ustedes ya lo saben hacer, el armado de una viga, ¿no? Vamos a decir que estos son 2 fi de 14 ya. 20 por 1.4, ¿cuánto es? 28. 28 centímetros. ¿Sí? Entonces acá sí me sirve la dimensión mínima. Entonces yo puedo decir que este lado B sí puede ser de 30 centímetros. Esto por condición de armado, ¿no? Ya por condición de carga, si usted requiere una columna de 40 por 40, 50 por 50, bueno, sí es otra cosa. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo estas condiciones por el diámetro de la varilla que tiene la viga. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, yo ya puedo tener una idea del acero que voy a colocar en una viga, fi de 16, fi de 18, fi de 14, depende de las luces. Y ya puedo tener una idea también de la dimensión de la columna. ¿Sí? Así estamos, ¿no? Segundo criterio. Bueno, este es del nudo, sí. En realidad no, por el momento no lo vamos no nos vamos a referir a esto, pero lo veremos en la verificación a corte del nudo, sí. Hay un área ahí del nudo que está trabajando, sí. El tercer criterio se basa ya propiamente en la capacidad axial de una columna, ¿sí? La tabla 22.421 menciona lo siguiente, dice la resistencia máxima axial de la columna, por ejemplo, para un elemento no preesforzado, que es lo usual, si voy a usar estribos o si voy a usar espirales o sunchos. Me dice, por ejemplo, para el estribo es punto 8 la carga PO, ¿sí? Si voy a usar espirales, 0.85 PO. Entonces, esto ustedes lo deben estar viendo en bien armado, ¿no? ¿Cómo determino PO? También lo menciona el ACI, ¿no? PO es simplemente 0.85 F'C, el área gruesa de la columna menos el área del acero longitudinal más Fy por el área de acero longitudinal, ¿sí? Acero de refuerzo, ¿no? Ya, entonces, si desarrollo un poco más de esto, me quedaría que
la carga máxima, la carga nominal máxima, será igual a 0.8. Voy a considerar estribos, ¿no? Porque estoy usando columnas rectangulares cuadradas, ¿sí? 0.8, todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces esto por 0.8. ¿Sí? Y esto se transforma en una carga nominal, ¿no? Para llevarlo a una carga o una resistencia de diseño, pues phi P sub n, debo multiplicarlo por phi, ¿no? Por el factor de reducción de resistencia, ¿sí? ¿Cuánto vale phi para compresión? En columnas. 0,9. 0, no. Voy a abrir la CI, ¿no? Para que ustedes lo vean. A ver, ¿dónde está la CI? Ya de momento para abrir la CI 19. Sí lo observan, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está esto de los factores de resistencia? Acá está, fíjense. Factores de reducción de resistencia phi. Me dice para momento, 0.9. Esto depende del nivel de deformación del acero, ¿no? Acuérdense, en flexión. Corte, 0.75. Torsión, 0.75. Aplastamiento del hormigón, 0.65. ¿Sí? Recuerden que una columna falla por aplastamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el valor. Estamos. 0.65. Ya, entonces eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión desarrollada, ¿no? La resistencia de diseño será phi, que es 0.85, por 0.8 para estribos, y por PO, que es todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y eso lo voy a igualar a la resistencia requerida, es decir, a la solicitación externa, y la carga última, ¿no? Que lo obtengo en base a las combinaciones de carga y el análisis estructural. ¿Ya? Listo, entonces voy a aquí asumir algunos valores para encontrar una ecuación de prediseño. Voy a dibujar una sección típica de columna, ¿no? Tengo una columna cuadrada ahí. Mis aceros longitudinales voy a colocar unas 8 varillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Para una casa de unos 3, 4 pisos, pues tendré una columna de unos 35, 40 centímetros. Dejémoslo en 40, ¿ya? 40 por 40. ¿Sí? ¿Qué es lo que se coloca acá típicamente? Tengo 8 varillas, 8 phi de 16, por ejemplo. ¿Sí? Calculen, por favor, el AST o el AS. ¿Cuánto es? Pi por diámetro cuadrado sobre 4 por 8, ¿no? ¿Cuánto da AST? 16.085. 16,085, así. Eso me dio a mí, no sé si estoy bien. Sí, ingeniero, eso también. Sí, que sí está bien. Ya, digamos que es 16 centímetros, ¿no? Entonces, calculo la cuantía, ¿no? La cuantía es igual a 16, dejémoslo cerrado, 16, para el área gruesa, ¿no? Que es 1600 centímetros cuadrados. Eso me da de
1%, ¿no? Efectivamente, el 1%. Ya. ¿Cuál es la cuantía mínima y máxima de acuerdo a la ANEC y a la ANEC sería? 1% mínima y 3%. Del 1 al 3%. Sí, exacto, ¿no? El ACI varía un poco, dice que es creo que del 8 al 6%, ¿sí? Pero nosotros es entre el 1 y el 3%. Entonces, al menos en esta columna que es tipo, ¿no? Típico para una edificación de 3, 4 pisos, pues está bien, ¿no? En la práctica, justamente por eso, ustedes van a encontrar la cantidad de acero que se coloca, acero longitudinal, yo diría entre el 1.3% al tal vez 1.8%, ¿sí? Valores típicos, ¿no? ¿Sí? En columnas ya reales. Entonces, justamente ese criterio yo lo he tomado, ¿sí? Que el acero es el 1.3% del área gruesa, ¿sí? Podría ser 1.3, sí, pero en este caso yo he tomado ese valor. ¿Estamos? En la práctica, ¿no? También sé que el acero corrugado es, bueno, 4200 del FY y aplastamiento es 0.65, ¿no? Entonces, esos valores los voy a reemplazar en esta expresión. Y vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? Desarrollando un poco, entonces me quedaría phi 0.65.8.85 G'(C) AG menos 0.013 AG más 4200 y por 0.013 AG, ¿sí? Pues fíjense que me queda en función de la carga última o la carga requerida, el hormigón, el área de la sección y nada más, ¿sí? Pero esto es por cargas gravitacionales, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? De alguna forma incorporar de igual manera el sismo, ¿no? El sismo de la influencia del sismo, ¿no? Entonces, para ello, pues, lo que estoy haciendo acá es amplificar y de igual manera un 25% a la carga requerida por la influencia del sismo, ¿sí? Ustedes saben que en una columna, la carga, por la carga lateral, la solicitación axial crece, ¿no? ¿Sí? Por la influencia del sismo, ¿no? Entonces acá voy a tener una carga axial por sismo, ¿no? Entonces yo estoy considerando que esto es del 25%. ¿Ya? Esto también es algo empírico, ¿no? No es... no está 100% probado, no es empírico, ¿sí? Entonces, me queda me queda en función de la carga última, el área de la sección transversal y el hormigón. Entonces, me voy a ir dando valores de hormigón y determinar qué área requiero dada una carga axial, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Por ejemplo, si voy a usar un hormigón de 210, entonces me quedaría, ¿no? 1.25 por PU será igual a 0.436 AG puesto por 210 más 28.39 por AG, ¿sí? Si ustedes desarrollan eso, bueno, podemos hacerlo acá, ¿no? A ver, ayúdenme ustedes haciendo esto, por favor. 0.436 por 210, ¿cuánto les da? 91.56. Ya, más 28.39. 119.95 AG. Exacto, 119. Dejémosle ahí, ¿ya? AG. Ahora, podría decir que AG es igual a APU 195, 1.25 para 119, ¿cuánto les da? .0104. La inversa de eso. 95.96. 95.96. Sí, entonces me quedaría, le voy a poner por acá. AG es igual a PU sobre cerrado 96, ¿sí? Para un hormigón de 210, ¿no? Y lo mismo podría ser para otros hormigones, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, ya saben de dónde sale. Es una forma, ¿no? Hay varias formas de hacer un prediseño, pero es una de las tantas, ¿sí? Y efectivamente, fíjense, para hormigón de 210, me queda que PU es igual a 96. Esto está en kilogramos, ¿no? Eso sí.
¿Estamos? Si utilizamos lo mismo, el mismo criterio para un hormigón 240, me quedará dividido para 106. Y para 280 para 120. Lo mismo podrían ser para otros hormigones, ¿no? Sí, pero estos son los que usualmente manejamos a nivel de edificaciones. Preguntas hasta acá, por favor. Esto es un criterio basado en carga axial, ¿no? Vamos a ver otro criterio basado en rigidez lateral. Veamos. El criterio anterior es válido, sin embargo, se puede obtener dimensiones basadas en la deriva admisible del anexo. Esto ustedes ya lo manejan. Fíjense cómo todo se va concatenando, ¿no? Tenemos tres expresiones básicas. La primera, sabemos que la deriva inelástica es igual a 0.75 veces R, el factor de reducción de respuesta estructural, multiplicado por la deriva elástica, ¿no? Sí, la deriva elástica simplemente era igual al desplazamiento relativo de piso o de columna dividido para la altura, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y eso debe ser menor o igual a la deriva máxima permisible, que es el 2%, ¿no? Esto ya ustedes lo manejan, ¿sí? Primera expresión, esto es del ANEC, ¿no? Sabemos que la rigidez lateral, ¿sí?, de un elemento es 12 veces de I sobre la longitud al cubo, ¿sí? ¿Qué es la rigidez? Es la relación entre la fuerza lateral y el desplazamiento provocado, ¿no? ¿Ya? Entonces, este desplazamiento obviamente es relativo de piso, ¿no? ¿Ya? Siguiente, pues puedo decir que la fuerza lateral aplicada es consecuente con el corte de piso o el cortante basal, ¿no? Sabemos que el cortante basal es igual al coeficiente sísmico multiplicado por la carga sísmica reactiva. Si hacemos referencia a esto, pues ustedes ya más o menos han visto que el coeficiente sísmico oscila entre valores de entre 0.10 más o menos y podría llegar hasta valores hasta 0.25, ¿no? A veces. Sí podría llegar, 0.20 más o menos. Dejémosle 0.20. Para edificaciones de hormigón armado, al menos acá en la sierra, tenemos valores de coeficientes sísmicos en este rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Asumir uno de ellos. Yo he tomado 0.12 de coeficiente sísmico. ¿Qué es lo que decía esto? Que voy a tomar el 12% de la carga sísmica reactiva, ¿sí? Pero para fines de acá de mi columna, no voy a tomar toda la carga sísmica reactiva, sino voy a tomar la carga de servicio, la carga muerta de servicio que soporta mi columna, ¿sí? Por ejemplo, tengo mi columna por acá. Puede ser una columna central, ¿no? Esta columna recibe la carga de varios pisos, ¿no? Entonces tengo una carga por acá, otra carga por acá, ¿sí? Y a la base le va a llegar 3 veces esa carga, ¿no? Entonces acá voy a tener la sumatoria de las cargas, ¿sí? Pero esto es peso, ¿no? Esto es carga muerta. Entonces a eso hacemos referencia acá, ¿no? La carga de servicio muerta que recibe mi columna, ¿no? Entonces esto lo podría determinar en base a las áreas tributarias, ¿no? ¿Sí? Listo. Si ustedes hacen un poco de álgebra y reemplazan esas tres expresiones, háganlo, ¿no? Alguna vez yo les tomé esto de prueba. Van a llegar a la siguiente expresión. Sabiendo que la inercia, por ejemplo, de esta columna cuadrada es igual a base por h cubo sobre 12, ¿no? Y eso también lo incorporo acá. Me va a quedar que esta altura h en la dirección considerada del sismo, por ejemplo, en esta dirección, es igual a la raíz cuarta de la carga de servicio, la carga muerta de servicio que soporta la columna, por la altura del edificio al cuadrado, multiplicado por el factor de reducción de respuesta estructural, y todo eso dividido para 12 veces E por la deriva máxima permisible, que es del 2%. ¿Sí? Entonces, hagan ustedes un poco de álgebra y van a llegar a esa expresión. ¿Sí? Bueno, ahí les dejé qué significa cada cosa. Lo dicho, ¿no? P es la carga axial de servicio muerta de la columna, ¿no? Esto tiene relación con la carga sísmica reactiva, ¿no? Por eso es de servicio, ¿no? Muerta. ¿Sí? Sí. Dime. Esa carga también sería, o sea, todo lo que le llega, todo lo que está conectado, tenemos que encontrar, que si yo vigas,
las columnas de los siguientes pisos. Lo que pasa es que si tú ya tienes la carga por unidad de área, ¿no? Tú ya tienes la carga muerta, ¿no es cierto? Vamos a hacer justo un ejemplo de esto. Sí, para que quede claro. Por ejemplo, acá. ¿Dónde teníamos la carga muerta? Acá no, la carga muerta era de 552.8 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Espera un momento. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar el área tributaria de cada una de estas columnas, ¿no? Por ejemplo, esta columna aquí era 2, ¿no? B2. Tomo la mitad del tramo, la mitad del otro tramo. Y esta será el área tributaria de mi columna. Sí, en planta, ¿no? Me voy a inventar eso que es 25 metros cuadrados. ¿Ya? Conozco la carga muerta, que era de 500, no recuerdo, 530 me parece. Kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calcularía la carga axial que soporta esa columna en ese nivel? Multiplico por el área cooperante. Simple, ¿no? Entonces 530, pongámoslo en toneladas, punto 53 toneladas por cada metro cuadrado. Esto lo multiplico por 25 metros cuadrados. Y vamos a suponer que es de 3, 4 pisos. Digamos que es 3 pisos. ¿Ya? ¿Qué carga de servicio axial soportaría esa columna? En la base, ¿no? $39.75. ¿Ya? Entonces, ese valor es el que ustedes deben ingresar a la ecuación. ¿Sí? Esa es la carga axial de servicio, ¿no? Muerta, no solamente muerta, porque estoy haciendo referencia a la carga sísmica reactiva. No sé si te respondí la pregunta. Ingeniero, muchas gracias. Ya, sí. Entonces, de esa manera trabajamos, ¿no? H es la dimensión de la columna en la dirección considerada. H mayúsculo es la altura total del edificio. Por eso que acá debo considerar toda la carga axial, ¿no? Que le llega al primer nivel. R es el factor de reducción. Esto lo obtengo del ANEC. Normalmente es 8, ¿no? Para hormigón armado. E, módulo elástico de la columna. Y delta M es la deriva máxima permisible inelástica, que es del 2%, ¿no? Entonces, tenemos varios criterios para dimensionar esta columna, ¿no? Veamos entonces cómo lo aplicamos. Aquí tengo el esquema en planta, justo lo que estamos haciendo. Normalmente ustedes deben distinguir 3 tipos de columna. Una columna esquinera, una columna central y una columna que yo les llamo de borde o del perímetro, ¿no? ¿Sí? Hay que fijarse, ¿no? Igual en las luces, las cargas, los usos, cuáles son las que están más cargadas, ¿sí? Bueno, en este caso yo he elegido estas 3. Y voy a calcular primero el área, ¿no? El área, por ejemplo, de la esquinera me dice que es 15.6. La carga axial mayorada, 1.2 de muerta más 1.6 de viva. Y por el área y el número de pisos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una carga axial, pero mayorada, ¿no? Me dice que debe resistir 70.35 toneladas. ¿Sí? Lo mismo hago para la columna central y para la columna de borde. ¿Sí? 144 obviamente está mucho más cargada. ¿Sí? Y bueno, 91. Esto es resistencia requerida, ¿no? Carga mayorada. También necesito la carga de servicio, ¿sí? La carga de servicio. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Justo lo que acabamos de hacer. La carga muerta multiplicado por el área y el número de pisos. Aquí no está mayorado, ¿no? Esto lo calculo para aplicar justamente determinar el tamaño de la columna en base a el criterio de rigidez lateral, ¿no? ¿Sí? Lo mismo para la columna central y para la columna de borde. ¿Sí? Entonces, esos son valores que ya los conozco. Y realizamos el cálculo, ¿no? El primer criterio es basado en la resistencia axial. ¿Sí? Habíamos visto que para un hormigón de 210, por ejemplo, el área requerida de la carga axial mayorada dividido para 96, ¿no? Entonces,
Hagan ustedes, por favor. Me dice para la columna de borde, la carga axial mayorada es 70.35. Sí, 70.35 toneladas. Entonces, hagan ustedes, por favor. Esto está en kilogramos, ¿no? Entonces sería acá 70.350 kilos, ¿no? Dividido para 96. ¿Cuánto les da eso? $73.28. 732.81. Ya, entonces eso es lo que resisto, más bien lo que requiero en área, ¿no? Para esa columna esquinera. Si asumimos que la columna es cuadrada, pues obtengo la raíz de esto, ¿no? Me daría 27 centímetros de lado, ¿sí? De columna. Obviamente esto está menor al 30, ¿no? Menor a 30 centímetros, que es mínimo. Por tanto, ya se imaginarán qué lado mínimo debo escoger, ¿no? ¿Sí? Lo mismo para la central, requiero un lado, sí, asumiendo que es cuadrada, ¿no? 38, ¿sí? Para la de borde, 30 centímetros más o menos, ¿sí? Este es el primer criterio, ¿no? Basado en carga axial, resistencia axial. El segundo criterio, basado en rigidez lateral, aplico directamente la expresión, ¿no? La carga de servicio muerta por la altura total del edificio, que se acuerdan que era algo así como 13 metros, ¿no? Esto deben trabajarlo en unidades consistentes para que obtengan el resultado adecuado, ¿no? Factor de reducción, 12, y la deriva inelástica. Si podemos hacer esto para que quede claro. Yo lo voy a hacer por acá. La raíz cuarta, ¿no? La raíz cuarta, la carga de servicio, por ejemplo, de esta columna esquinera, era de 34.490 kilos. 34.000. Vamos haciendo 34.000. Creo que era 490 kilos. La altura del edificio era 13.8 metros, ¿no? Entonces sería 1.300, ¿no? Centímetros. Perdón. 1.380 centímetros. ¿Sí? R, sabemos que por hormigón armado es 8. Eso dividido para 12 veces módulo elástico, no recuerdo el valor, podemos tomar unos 11.000. 11.000 raíz de F'(C). Hormigón de 210, ¿no? Sí. Y delta M, que es el 2%, ¿no? Ayúdenme verificando cuánto les da esto, por favor. $60.87. ¿Alguien más le dio eso? Sí. ¿Ya? Fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esto? Que por la acción sísmica yo requiero al menos una columna de lado, en ese sentido, ¿no? En este sentido de análisis, de 60.87 centímetros. ¿Sí? ¿Ya? Sí estamos claros, ¿no? Cómo se emplea esto. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a hacer una especie de mezcla de criterios, ¿no? Si se podría llamar así. Me dice que por el criterio de resistencia axial requiero 27 centímetros. Yo podría esto cerrarlo a 30 centímetros, ¿sí? Y por criterio de resistencia lateral requiero algo así como 60 centímetros, ¿sí? Recuerden que estos son prediseños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Voy a proponer una columna rectangular de 30 de lado y podría haber tomado acá 60, ¿no? Pero yo lo he tomado como 55. ¿Sí? Voy a ver qué pasa con esa sección ya en el modelo, ¿no? En el modelo numérico, ¿sí? Y de esa manera voy armando mi sección. ¿Podría haber tomado directamente de 60 por 60? Sí, ¿sí? Porque yo sé que en cada dirección requiero 60 centímetros, ¿no? Pero eso ya es más criterio personal, ¿sí? De todas maneras hay que ir verificando comportamiento en la estructura, porque los edificios son irregulares comúnmente, ¿no? Sí, entonces
van a ocurrir problemas de torsión y en base a eso debo ir cambiando las dimensiones y orientando las columnas. ¿Sí? Pero ya es un primer punto de partida, ¿no? Algo similar hacemos para la columna central. Lo he dejado de 40, fíjense, de 40 por 70. ¿Sí? Columna rectangular, ¿no? Lo mismo para la de borde. Requiero un lado de 30 más o menos. Yo lo he dejado en 35. Y 64 dice que requiero. Entonces yo lo he dejado de 35 por 60. ¿Sí? Repito, estas columnas pueden ir orientadas de varias formas, ¿no? En función al comportamiento torsional que tenga el edificio, ya en el modelo en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Dudas, por favor? Hasta acá. Ingeniero, disculpe, en caso de querer predimensionar una columna con una sección circular, ¿cómo se procedería? Ya, buena pregunta. El principio es el mismo, ¿no? ¿Dónde debería considerar ese cambio en la inercia? La rigidez. En la inercia. En la rigidez, pues. Aquí va a entrar. Yo sé que, bueno, la inercia de una columna circular me parece que es el radio a la cuarta sobre 4, algo así es. No recuerdo, pi radio a la cuarta, algo así es. Entonces, aquí va a entrar esa inercia, ¿no? De la columna circular. Y por lo demás es idéntico, ¿no? Porque la carga axial va a ser la misma, el cortante, el límite de la deriva, el material, sí, todo va a ser idéntico. Pero con respecto a la carga axial, no tocaría multiplicar por 0,85 ya que sería con Suncho. A ver, repíteme, por favor, no te escuché bien. En la carga axial, nosotros tendríamos que multiplicar por 0,85, ya que porque... Ah, sí, claro. Claro, si tú vas a usar el criterio de resistencia axial, claro, aquí ya no puedes usar estribos, no debes usar sunchos o espirales. Entonces acá ya no sería 0,80, sino sería 0,85. Pero como les digo, esto es prediseño, ¿no? O sea, si quieren ser prolijos y si tienen una hoja de cálculo a la mano, pues ahí sí es fácil, ¿no? Pero si lo van a hacer a mano, pues va a tomar un tiempo, ¿no? Sí, pero sí, claro, esto deberían cambiarlo, ¿no? A 0,85 o peor. ¿Algo más? Sí, otra consulta, ingeniero. Cuando hacemos el predimensionamiento por el segundo criterio, el H que nosotros obtenemos va a ser distinto para cada entrepiso, ¿verdad? No, aquí lo que estás haciendo es determinando el lado requerido en base al cortante en la base. ¿Sí? Por tanto, esta es dimensión en base de tu columna, en el primer nivel. ¿Sí? Este es cortante basal en todo caso. ¿Sí? Ahora, si tú quieres reducir la dimensión de la columna en los pisos superiores, se puede, ¿no? Pero eso yo lo puedo hacer ya en función a las cargas y solicitaciones que lo veas en el modelo estructural. Esta es solamente una primera aproximación de las columnas en la base de la estructura. ¿Sí? Pero si se diseñaría solo así con la base de la columna, está bien, pues, para todo. Claro, sí, sí, sí. ¿Algo más? Ya, una última pregunta, ingeniero. Dime. Aló, ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, dime. Ya, lo que le preguntaba es, yo había visto que una forma de poder predimensionar una viga era tomar la longitud de la luz de la viga y dividir para 10 o para 12. No sé qué tan correcto es hacer eso, o sea, para determinar la altura, el H. Claro, sí puedes hacer eso. Es empírico, ¿no? Por ejemplo, yo eso más lo he visto en acero, ¿no? Amigo, no tanto. Pero sí se puede hacer. Si tú me dices, por ejemplo, que esta luz, ¿no? Es de 630. No recuerdo exactamente el valor. En la altura tentativa, ¿no? O podría ser de, como tú me dices, 630 centímetros. No recuerdo, sí. Creo que era 10 o 12. Dejémoslo en 15 ya. ¿Cuánto da eso? 42.
42. Sí, sí puede ser. Entonces ya te da una primera idea de la altura que requiere, ¿no? Es empírico, ¿no? Pero sí, sí puedes usar. Ya, Pero obviamente y debes para, verificar ya en el diseño, ¿no? Si te cumple o no te cumple esa dimensión. ya, y para determinar la base, veía que se podría dividir esa h que acabamos de calcular para 3, siempre y cuando sea mayor o igual a 25 centímetros. Claro, sí. Yo partiría de 25, ¿no? Luego vas viendo si con 30 te funciona, 30, 35. Ok, Pero gracias. 25 es la base. Ujú. Listo. Entonces preparen bien las diapositivas. Nos vemos el día martes, ¿no? Tendremos clases y el miércoles veremos las exposiciones. Que tengan un buen día, ¿no? Cuídense, hasta luego. Inge, disculpe, creo que ya estoy terminando yo el examen. Inge, eran las 18 preguntas que usted me envió, ¿verdad? No había Sí, más. nada más, solo eso. Ya, Inge, le puedo mandar unos 5 minutos. Ya, no hay problema. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que pase bien. Hasta luego.